Estamos con un ejercicio, en este caso con una ecuación exponencial. Bueno, una ecuación exponencial básicamente se la conoce porque la variable se encuentra acá arriba, en el exponente, ¿no? Por esa razón es una ecuación exponencial. Primero, porque la variable está en el exponente. Y bueno, aquí aplicaremos básicamente los mismos pasos que utilizamos para despejar la incógnita en una ecuación de primer grado, que es aplicando los pasos de la transitividad, es cambiando de un lado a otro, pero en este caso además tenemos que tener en cuenta las propiedades de la potenciación para que se nos facilite el trabajo al momento de realizarla, teniendo en cuenta algunos aspectos. Bien, en este caso hay un planteamiento de una ecuación muy sencilla para empezar. ¿Sí? Tenemos aquí una ecuación que obviamente es una igualdad que vamos a buscar encontrar el valor de x, que es la incógnita. Entonces dice que 5 elevado a la x es igual a 125. Entonces nosotros primero vamos a observar que sin esta base que está aquí de la variable tiene alguna relación con este número entero que tenemos acá al lado derecho del igual. Y podemos darnos cuenta que sí tienen algo de relación, porque el 125 es potencia del 5. Es decir, que nosotros tendríamos que descomponerlo al 125 en factores primos para poder saber, ¿sí?, a qué exponente está elevado el 5 para que sea 125. Podríamos aplicar la descomposición de factores, pero nosotros por rapidez, nosotros sabemos que 5 a la tercera es 125, es decir, que este número se transforma en 5 a la tercera, ¿no? Que es lo mismo, es la misma escritura, no hemos cambiado nada, solo la forma en que lo vamos a visualizar nada más, pero de ahí es la misma cantidad. Entonces, tenemos una propiedad que dice que si a la n es igual a la m, ¿por qué? Porque estas bases son las mismas, miren, ¿no? Entonces diremos que dos bases son iguales si solamente si sus exponentes son iguales. Entonces, si a la n es igual a la m, entonces quiere decir que n debe ser igual a m, ¿no? Entonces, en este caso sería entonces x igual a 3. Y eso es cierto, porque si nosotros le damos 5, si nosotros le damos 5 a la x, pues me va a dar 125, ¿no? Bueno, en este caso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero por lo general hay casos en los que vamos a aplicar esto, o si no, pues vamos a descomponer el número de factores primos, en fin. Pero en teoría debemos tener en cuenta las propiedades de la potenciación. Bien, tenemos acá otro que ya vamos subiéndole un poquito de dificultad, que dice acá que 4 elevado a los x menos 5 es igual a 64. Primero, chicos y chicas, deben ustedes fijarse en que si esta base que tenemos aquí, esta, tiene alguna relación con este 64. Estamos primero por ahí, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir, obviamente, practicando mentalmente de pronto, ¿no? Entonces nosotros sabemos que si nosotros descomponemos el 64 en factores primos, nos va a dar algo así, ¿no? Nosotros sabemos que el 64 es potencia del 4. Entonces quiere decir que 4 al cubo, ¿qué quiere decir? Que 4 por 4 y por 4 es 64, ¿no? Entonces quiere decir que 4 al cubo es 64. Entonces lo que hemos hecho es cambiarlo a forma de potencia. ¿Sí? Entonces, la misma propiedad, si estas bases son iguales y solamente si, estos exponentes también deben ser iguales. Entonces, 2x menos 5 debe ser igual a 3. ¿Sí? Simplemente eso, ¿no? Es decir, que hemos aplicado otra vez esta propiedad, ¿sí?, de bases iguales. Entonces, a la m, entonces quiere decir que n debe ser igual a m. Entonces aquí ya tenemos una ecuación de primer grado que hemos practicado muchas veces estos casos y también en ejemplos reales esta situación, ¿no? Que lo que buscamos es que esta incógnita que está acá, obviamente, pues quede despejada, quede sola para poder hallar su valor. Entonces vamos a empezar nosotros por pasar este menos 5 que está acá al segundo miembro, que en este caso sería más 5, ¿no?
y luego pues igualmente la x quedaría sola, porque en este caso mire que la x se está multiplicando con el 2, entonces al otro lado quiere decir que va, ok, muy bien, a dividir. Entonces el valor de x sería 3 más 5 sería 8, entre 2 sería 4. Y pueden ustedes comprobarlo, ¿no? Si ustedes gustan, pues en vez de la x ponerle el valor de 4 y debería dar 64, ¿no? Debería dar. Bueno, continuamos. Bueno, continuamos. Aquí tenemos otro ejemplo en el que igual es una ecuación exponencial, mírenlo ahí. La x en este caso está acá. Bueno chicos, lo importante es que ustedes sepan aplicar las propiedades de la potenciación, eso es primordial, es fundamental. Bueno, vamos a tratar de darle una solución. Entonces ustedes podrían irse dando cuenta que aquí tenemos un valor que está multiplicándose con el número 9 que está elevado a la x, y esto igual a 162. Pues entonces ustedes debieron haberlo pensado así, ¿no? ¿Qué harían primero? Pues obviamente tratar de ir dejando ese número solo, y ese 2 que está acá pues pasarlo a dividirle a 162, ¿cierto? Quedaría algo así, ¿no? Lo primero, es decir que para ir ya dejando un poco solo. Entonces esto quiere decir que 9x es igual a 81. Miren que ya casi tenemos la solución ahí, pero ustedes pueden resolverlo obviamente como ustedes gusten, pero siempre y cuando aplicando la propiedad adecuada. ¿Cómo podría ser que este 81 quedara, o si tiene algo de relación con este 9? ¿No? ¿Tiene algo de relación? Pues claro, ¿no? Porque 81 es una potencia de 9 al cuadrado, porque 9 por 9 es 81, ¿cierto? O también puede ser que ustedes a este 9 lo descompongan en factores primos, también, ¿no? Porque el 9 tiene un factor primo, una base de factor primo que es el número 3. También pueden hacerlo como ustedes gusten, como ustedes lo piensen, pero el resultado va a ser el mismo. Yo lo voy a hacer así, tal cual. Entonces, es decir que el 81 lo escribo como potencia. Es igual a 9 al cuadrado, ¿cierto? Porque 9 al cuadrado es 81, ¿no? Entonces quiere decir lo que les había dicho anteriormente, que si a la n es igual a la m, pues quiere decir que los exponentes deben ser iguales, x sobre 2. Ahora hay otro caso, que si les dicen que sean las bases, o las bases sean primas, ¿no? O números primos, que las bases sean números primos, mejor hablado. Vamos a sacarlo por acá. Entonces quiere decir que yo a este 9 lo voy a descomponer. Es decir, ¿cómo quedaría el 9 como un número primo, como base primo? Número primo sería 3 al cuadrado, ¿cierto? Y esto elevado a la x, y esto igual a 81. Ahora este 81 también tiene que estar como base de un número primo. Sería 3 al cuadrado a la x. Y ahora un número primo base que sea, pues obviamente va a ser el 3, ¿no? ¿Por qué? 3 por 3 es 9, por 3 27 y por 3 es 81, es decir, 3 elevado a la cuarta. Entonces, si nosotros multiplicamos eso, pues recuerden aquí la propiedad que dice esta específicamente, que si tenemos nosotros un exponente, un número elevado a una exponente y eso elevado a otro, pues quiere decir que esos exponentes nosotros los vamos a multiplicar, es decir, n por m. Eso tenemos acá, entonces eso se llama potencia de una potencia. Es otra de las propiedades, por eso chicos es fundamental que ustedes las vayan a revisar. Y ya con los ejercicios ustedes pueden ir practicando más. Entonces quiere decir que esos 2 es elevado a la 3 elevado a 2x es igual a 3 a la cuarta. Y pues llegamos al mismo caso que acá, mire, que las bases son iguales. Entonces quiere decir que si esas bases son iguales, pues entonces los exponentes también deben serlo. Entonces 2x es igual a 4. Como aquí el objetivo es que la variable quede sola, pues vamos a despejarla, ¿no? Despejar. ¿Y cómo lo hacemos? Como esto está aquí multiplicando, pues al otro lado va a ir a dividir. Entonces a dividirle al número 4. Entonces x igual a 4 medios. Pero esto simplificándolo, dividiéndolo como ustedes quieran, pues nos va a dar 2. Y que es el mismo resultado, ¿no? Pero mire que se larga un poquito más dependiendo cómo les pidan. Es lo que ustedes quieran aplicar, ¿no? Lo que sea más simple, más sencillo, ustedes lo pueden hacer.
Bueno chicos, y tenemos un ejemplo más que les propongo a ustedes y les voy a dar unos minutos, pónganle en pausa ahí para que ustedes lo puedan resolver. Recuerden las propiedades de la potenciación, practiquen. Bien, entonces aquí tenemos, vean, ya tenemos una fracción en la que la variable está tanto en el numerador como en el denominador, entonces como que se complica un poquito, ¿cierto? Pero el trabajo es el mismo, siempre las propiedades de la potenciación son esenciales acá. Entonces yo por lo general empiezo siempre sacando el número que no tiene nada o ninguna letra, ¿no? Entonces voy a dejar acá y voy a agilitar un poquito el paso, ¿no? O el proceso. Entonces voy a dejar aquí 5 elevado a la 5x, y acá voy a dejar ya descompuesto también. Recuerden que el 25 lo puedo escribir de otra forma como potencia. ¿Cómo? Pues 5 al cuadrado, ¿cierto? Y esto elevado a la x, porque ya está la x, ¿no? Es decir, el 25 lo transformé en 5 al cuadrado, no he hecho otra cosa. Y el 25 acá, al lado derecho, y este 5 es el que yo voy a mover al otro lado. ¿Sí? Ahí quedaría así, ¿no? ¿Algún problema? Ninguno, creo yo, ¿no? Entonces luego de esto ustedes van a realizar la operación que dice acá, que aquí no hay mucho que hacer. Acá tiene, mire, potencia una potencia, es decir, 5 elevado a la 2x, y esto es igual a 25 sobre 5, que esto es igual a ¿cuánto? Estoy seguro que lo saben, ¿no? A 5, claro. Y aquí tenemos otra propiedad, chicos, otra propiedad de la potenciación. ¿Qué propiedad es? Propiedad de la división, que dice que si dos bases son iguales, pues quiere decir que sus exponentes se van a restar ubicando la misma base, es decir, n menos m, es decir, siempre restándole el denominador al numerador, siempre. Es decir, no, cuidado con cometer algún error por ahí de restarle el de abajo al de arriba, no, cuidado. Entonces, como las bases acá también son iguales, mírenlas, son 5 y 5 la misma base, entonces la ubicamos una sola vez y vamos a restar los exponentes, es decir, 5x menos 2x. Esto será igual a 5, ¿cierto? Entonces aquí aplicamos la técnica de suprimir términos semejantes, ¿cierto? Términos semejantes, entonces quedaría 5 elevado 5x menos 2x es ¿cuánto? 3x, ¿cierto? Y esto es igual a 5. Y llegamos otra vez al caso de que si las bases son iguales, quiere decir que los exponentes también tienen que serlo. Cuando aquí, en este caso el 5, no lo podemos descomponer más. Pero aquí nosotros siempre notamos que está el 1, ¿no? Cuando no se ve el número quiere decir que está elevado a la 1. Porque 5 a la 1 pues sigue siendo 5. En otro video vamos a explicar por qué, ¿no? Entonces, bien, entonces quiere decir que esto es igual a 1, ¿cierto? Porque dijimos que sí. Esto es igual a esto, entonces quiere decir que n es igual a m. En este caso n viene a ser 3x, pues debe ser igual a m, que m en este caso es 1. Entonces x es igual a ¿cuánto? A 1 sobre 3. ¿Por qué? Porque si está aquí multiplicándose con la x, quiere decir que al otro lado, al segundo miembro, pasa a dividir. Entonces quedaría como 1/3. ¿Sí? Se aconseja ahí dejarlo como fracción, más no como un decimal. Eso ha sido todo, chicos. Gracias.